El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Y ya de vuelta con todos ustedes para hablarles de una de nuestras señas de identidad, el albaricoque moniquí. Desde el Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete intentan solucionar los problemas productivos del albaricoque moniquí en cuanto a fertilidad y meteorología, así como a través de un campo de experimentación que está situado en Mora de Santa Quiteria. No es novedoso. Tanto el albaricoque búlida como el moniquí están teniendo serios problemas. Veremos a ver qué es lo que nos cuentan los técnicos. Adelante ya con ese reportaje. Bueno, pues estamos en el campo de experimentación de Mora de Santa Quiteria, gestionado por el ITAB, organismo dependiente de la Diputación de Albacete. Aquí lo que tenemos principalmente es una colección de variedades de almendro y también contamos con unas líneas de albaricoque moniquí, una serie de líneas que son ecotipos que hemos seleccionado de la tradicional variedad moniquí de Tobarra. Bueno, pues el albaricoque moniquí es de todos conocido, sabemos de su extraordinaria calidad, de su extraordinario sabor, pero sí que es cierto que tiene muchísimos problemas productivos, de a veces derivados de esa excelencia que tiene el propio fruto. Principales inconvenientes que tiene el albaricoque de la variedad moniquí, pues principalmente es que es una variedad autoincompatible, es decir, que necesita de otras variedades para que se pueda polinizar. Nada que ver con otras, por ejemplo, como el pepito rubio o el búlida, que se pueden polinizar por sí mismas. Claro, eso ya es un hándicap para que esta variedad, si no contamos con abejas o unas condiciones muy idóneas para el cuajado, pues ya tenemos el principal inconveniente que afecta a su productividad. También es una variedad muy exigente en horas frío, de ahí que es una variedad para toda esta zona de Tobarra que no pueda prosperar en otras zonas más cálidas como Murcia. Y a su vez, pues también es sensible a las heladas primaverales, con lo cual está bastante acotada las condiciones climáticas en las que tiene que expansionarse. Claro, con todas estas cosas que nosotros estamos oyendo de cambio climático, de inviernos anómalos con temperaturas más cálidas, pues todo eso hace que el moniquí esté teniendo últimamente a veces unas producciones un poco erráticas, es decir, que dices, oye, pues más o menos estoy cuidando este árbol y luego pues tiene problemas de cuajado que, claro, afectan enormemente a la productividad. ¿Eso en qué deriva? Pues que muchísimos agricultores pues a lo mejor ya no estén apostando por esta variedad, por los problemas productivos, y más sobre todo hoy en día donde la competitividad en la fruta de hueso proveniente de otras variedades de albaricoquero u otros frutas de hueso como pueden ser el paraguayo o el melocotón, pues últimamente pues se las está viendo, está bastante... hoy en día cultivar el albaricoque moniquí es un gran esfuerzo que tienen que hacer los agricultores, especialmente de toda esta comarca. Bueno, pues la variedad búlida es de las primeras que se recogen, luego viene el pepito rubio y después de las últimas a recolectarse es el albaricoque moniquí. De hecho, aquí estamos viendo, ahora lo veremos, que está todavía un poco verde. Es de las últimas a entrar en el mercado. Eso también le hace un poco que el consumidor también esté un poco saturado de este tipo de frutas que provienen de otras zonas. El
albaricoque moniquí es un producto de excelentes características organolépticas y su consumo está destinado para principalmente, bueno, exclusivamente para consumo fresco e incluso para un determinado consumidor que sabe perfectamente las características y la calidad que tiene el moniquí. Es decir, el moniquí que desconozca, un consumidor que desconozca las características del moniquí no la va a buscar, sobre todo porque el precio es más caro que el resto de otro tipo de variedades. Bueno, pues recogerlo es una variedad que necesita mano de obra y se suele hacer en dos pasadas. Siempre la primera pasada es para recoger porque el fruto, el albaricoque no madura homogéneamente, entonces se necesita como mínimo un par de pases. Bueno, pues este año también hemos tenido una productividad muy baja. Fundamentalmente, pues es que es un tema bastante complejo, principalmente a veces que ya faltan horas frío para que el proceso de inducción floral se cumpla perfectamente, y luego también pues la época muy sensible también en la época, lo que hemos dicho antes, que la época de la floración es una época muy delicada. No olvidemos que necesitamos abejas y polen de otras variedades para que pueda cuajar el fruto. Si en esos precisos momentos tenemos lluvias, vientos fuertes que afecten al vuelo de las abejas, pues eso va a tener un traslado en la productividad que tiene. Luego también, pues este año pues ha sido climáticamente con lluvias, que también el cuajado le ha afectado enormemente, enfermedades también fúngicas y sobre todo en determinadas zonas pues que también se han visto amenazados por los granizos. Un granizo que a lo mejor en un almendro no le afecta prácticamente nada, pues aquí hoy en día con los estándares que hay de calidad, pues con que un fruto de estas características lo lesione, pues ya lo incapacita enormemente a veces para la plaza. Bueno, el tiempo, pues siempre estamos hablando que hagan los inviernos fríos, que eso repercuta en que la época de floración se retrase, por supuestísimo que una vez que ha cuajado el fruto que no se produzcan las temibles heladas, y luego sobre todo lo que quiere también el fruto luego es que venga calor. Y el calor, no estamos hablando de temperaturas extremas como las que hemos sufrido esta semana, que eso descompensan enormemente lo que es la maduración, porque la maduración con esos días, esas temperaturas de 40 y tantos grados, eso sí que altera muchísimo la evolución que tiene el fruto de maduración. Y eso, pues enormemente también es un fruto muy exigente en dosis de agua, fertilizantes, es decir, claro, a veces da miedo que a veces determinadas plantaciones entren en una espiral. Dice, como me produce poco, pues le voy a aportar menos agua y menos fertilizantes. Entonces hay determinadas plantaciones que ya están entrando en esa espiral de baja productividad. Es muy importante sacar esas plantaciones de esa espiral de baja productividad mediante riegos, mediante fertilizantes, pero ya estamos hablando otra vez, estamos chocando con los actuales precios que tienen esos insumos en la agricultura. Entonces el agricultor a veces que se ve mucho contra la espada y la pared porque no sabe dónde se tiene que quedar. Pues este tipo de variedad, en definitiva, pues el albaricoque moniquí y en general el albaricoque, las frutas de hueso, es bastante exigente en agua. Igual que podemos hablar del almendro, que puede prosperar en plantaciones de secano o con dotaciones de agua de 1000 metros cúbicos, pues el albaricoquero no podemos hablar de riego deficitario. Nadie se le ocurre poner una plantación de albaricoque y especialmente moniquí en una plantación de secano. Es muy exigente. Podemos hablar de 4000 metros cúbicos e incluso más, dependiendo ya del tamaño que tenga la parcela. Claro, eso ya es un insumo que hoy en día los actuales precios que tiene la energía, pues ya estamos metiéndole un gasto bastante considerable, pero es que si nosotros empezamos a escatimar esos recursos de fertilización, de cuidado de productos fitosanitarios, pues luego vamos a entrar en lo que he dicho antes, la parcela que nosotros, nuestra pequeña plantación, porque no olvidemos que las plantaciones, el tamaño medio de las parcelas de moniquí suele ser bastante pequeño. Pues la subida de precios, lógicamente, pues está afectando a todo el sector agrícola.
y lógicamente los productos que ya estaban un poco ya al límite, pues esto ya sí que nos han metido fuera de ese límite. A lo mejor en otro tipo de plantaciones sí que se ha podido absorber ese tipo de subidas, en plantaciones a lo mejor de almendro incluso, almendro muy bien llevado, pues a lo mejor sí que has podido absorber, pero en determinadas plantaciones como estas de albaricoque moniquí con una baja productividad en determinados años, pues claro, asumir a base por medios externos, porque al final es echarle dinero a la plantación, pues eso es un gran inconveniente que está afectando enormemente a la expansión de este cultivo. Es que como siga esto así, el moniquí va a quedar en algo testimonial. Bueno, aquí el ensayo, pues lo que tenemos es el albaricoque, tenemos también otro tipo de variedades de fuera, un poco para estudiarlas. El objetivo de aquí no es la productividad, aquí lo que tenemos es simplemente un poco ver cómo se comporta el albaricoque en unas condiciones estándares y ver un poco los factores que afectan a la productividad e intentar un poco sacar una serie de conclusiones. Aquí tenemos también distintos ecotipos, es decir, es una variedad que realmente no podemos decir, pese a que tiene unas líneas generales, unas características homogéneas, sí que es cierto que a veces podemos hablar de distintos tipos de moniquí, cada uno con unas particularidades. Aquí en la zona se habla del moniquí rojo, del moniquí blanco, cada uno con unas pequeñas diferencias, pero que al final hace que esos ecotipos, pues algunos se vayan a perder, y la idea es tener aquí 4 o 5 líneas de esos ecotipos y poder conservarlas para un futuro que no se pierdan. Es un tema bastante difícil de responder en el sentido que el moniquí sigue teniendo su público. A mí lo que teniendo su perfil de consumidor. A mí lo que me da un poco de inquietud es decir, ¿hasta cuándo vamos a ser capaces? Porque cuando no tienes una producción crítica de un producto, pues ya no eres capaz de abastecer a esos consumidores que todavía siguen interesados por ese producto. Desde luego, apostar por otras fruta en esta zona, otro tipo de variedades, pues sería a lo mejor entrar en competencia con otras zonas más productivas, y no sé hasta qué punto nosotros aquí vamos a ser competitivos con esas nuevas líneas de albaricoque, no lo sé. Bueno, pues yo estuve trabajando en el Italia pues desde el año 1998. También aporto mi experiencia. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, soy hijo de agricultores y siempre me he criado en el campo, en el sentido que yo estoy muy familiarizado pues con los almendros y especialmente con el albaricoque moniquí. En mi casa siempre hemos tenido el albaricoque moniquí. Sí que es cierto que hemos visto la evolución de ser un producto que en los años 80 era muy conocido, tenía un importante peso en la economía, y estamos viendo como cada año tras año pues va perdiendo peso en lo que es la economía agrícola de toda esta zona. Bueno, yo lo que le recomiendo a un agricultor en este mundillo es que hoy en día las medias tintas nos valen. Es decir, si quiero apostar por un cultivo, albaricoque moniquí, almendro, lo que sea, no se puede decir voy a poner estos almendros o estos albaricoques, estos albaricoqueros, y luego a ver qué pasa. Hoy en día vivimos en un mundo muy competitivo, donde se necesita también tener unos amplios conocimientos de fitosanitarios, de fertilizantes, de agua. Entonces, yo lo que le pido a los agricultores, a los jóvenes que quieren apostar por estas cosas, es que se tienen primero que partir de una formación. A nadie se le ocurre, por ejemplo, montar
un restaurante sin tener unos conocimientos de hacer paellas o de hacer determinados conocimientos culinarios. Nadie se le ocurre montar un restaurante, pues yo también opino que esto es lo mismo. Se necesitan unos mínimos conocimientos técnicos. ¿Que hay muchísimos técnicos que están dispuestos a ayudar a ese joven agricultor? Por supuestísimo, pero al final la responsabilidad y el peso económico de esa plantación la va a llevar él. Y de ahí que yo exijo esa responsabilidad y ese compromiso con esa plantación. Y lo que les he dicho, no valen las medias tintas. O llevo una plantación con unos cánones de calidad, de riegos, de fertilizantes y de plaguicidas correctos, porque si no al final voy a conseguir un producto que no se va a hacer ningún tipo de hueco en el actual panorama que hay de productos agrícolas. Pues trabajar en el mundo de la agricultura es que yo, vamos, no puedo ser objetivo porque yo me he criado en el campo. El campo hoy en día se está mercantilizando muchísimo, sí que es cierto, pero no olvidemos que del campo sale todo lo que comemos. Sí que es cierto que hoy en día nos maravillamos con las virtudes que puede tener un teléfono móvil, un coche, pero realmente la magia que tiene una plantación de ver cómo un producto va creciendo, cómo un árbol va creciendo, cómo de la tierra va saliendo esos productos, que luego es de lo que nos alimentamos. No olvidemos que por mucho que nosotros queramos evolucionar, el principal objetivo que tenemos la humanidad es acostarnos cenados, no sé si me explico. De ahí el compromiso que tienen que tener todas las instituciones por no desmembrar lo que es el campo. El campo, nos alimentamos del campo. El campo los alimentos no son en los supermercados ni en las tiendas, los alimentos salen de la tierra y entonces hay unos señores que son los encargados de hacer esa función. Los tenemos que cuidar como sea. Pues miren, aquí tenemos un ejemplar, fíjense, un ejemplar de albaricoque moniquí, fíjense el color que tiene, lo frondoso que es y sin embargo pues estamos viendo la pequeña producción que tiene. Lógicamente con esta productividad pues todos los gastos que estamos haciendo de agua, de fertilizantes pues no se pueden asumir y eso pues está haciendo que muchísimos agricultores se estén desanimando con respecto a una plantación de este producto que ha sido una seña de identidad de toda esta comarca. Y aquí lo estamos viendo, estamos viendo, todavía aquí vemos una serie de frutos, todavía están verdes. Hoy en día también los mercados pues exigen también que se coja un poco la fruta verde para que aguante más tiempo en conservación. También estamos hablando del albaricoque moniquí, que es un producto muy perecedero, y eso le hace también estar un poco en desventaja con respecto a otras frutas de hueso. Bueno, pues aquí tenemos también el típico fruto de albaricoque moniquí, aquí lo tenemos, aquí estamos viendo, el hueso se desprende fácilmente y aquí lo estamos teniendo. Esto es un fruto todavía que vemos la pulpa todavía como está un poquito verde, no estaría en el momento óptimo de la recolección. También otra cosa, pues la fruta, pues también aquí tenemos restos que se rozan de las ramas y esto pues también deprecia enormemente lo que es este fruto. Ahora, esto no se puede transmitir por televisión, pero ahora mismo estamos nosotros viendo los aromas típicos del albaricoque. El aroma característico, la verdad que el que ha probado el albaricoque moniquí lo compara con otro tipo de albaricoques y no hay que ser un experto para poder diferenciar el albaricoque moniquí con respecto a otras variedades.
Bueno, pues estos son muestras que nosotros cogemos de aquí y la idea de esto, pues nosotros las ponemos en cámaras y vemos un poco lo que pueden llegar a durar, hacemos pruebas de calibre, de peso, medimos los azúcares y un poco pues caracterizar lo que es este fruto. Sí que es cierto que con respecto a los calibres, otro tipo de variedades pueden competir, pero repetimos, el principal factor diferenciador del albaricoque moniquí es su sabor y lo que hemos dicho. El que prueba un albaricoque moniquí, sin ser un experto, es capaz de distinguirlo del resto de variedades. El problema que estamos teniendo últimamente es que se está perdiendo muchísima biodiversidad. ¿En qué consiste eso? Se los voy a explicar. Hace años, no estamos hablando de 30, 40 años, había muchísimos tipos de albaricoque, variedades, líneas, ecotipos de moniquí y de otras líneas. ¿Qué quiere decir eso? Que los problemas que estábamos hablando de interpolinización de árboles con otros, estaba solucionado, aparte que había muchísimas abejas que estaban de forma natural. Hoy en día sí, se están haciendo plantaciones, sí, pero con una línea muy específica, con una variedad muy específica. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues sí que es cierto que se está aumentando muchísimo la productividad, pero a costa de perder esa biodiversidad que contaba el campo hace años. Y eso también le hace que el albaricoque moniquí hoy en día esté un poco en desventaja con respecto a estas nuevas líneas de albaricoque. Hay una plaga que está afectando negativamente a la productividad del albaricoque también. Todos los agricultores han oído hablar del gusano cabezudo, Canoides tenebroides, y es una plaga que afecta enormemente. Los árboles empiezan a perder un poco vigor y empiezan a verse seriamente afectados. Es una plaga que es difícil de tratar, solo se puede tratar cuando el escarabajo está en estado adulto, y una vez que ya las larvas están ya en las raíces, tiene difícil tratamiento, y eso está haciendo que muchísimas plantaciones pues se vean afectados. Aquí vemos un árbol que tiene cierta sintomatología de ello, árboles que un poco amarillentos y con poco vigor. ¿Cuál es también el problema del gusano cabezudo? Pues que hay muchas plantaciones que se están abandonando y eso sirve de reservorio para que el gusano cabezudo esté allí a sus anchas. Aunque nosotros en nuestra plantación estemos haciendo los pertinentes tratamientos fitosanitarios autorizados, de nada sirve si hay una parcela al lado donde el gusano cabezudo puede prosperar tranquilamente. Interesantes fotografías las que nos aportan todos ustedes cada semana, de lo cual estamos muy agradecidos. Esta semana les mostramos las que nos aporta a continuación nuestra compañera María Gil y nos quedamos con una. Se trata de una ganadera y de su nieta, las nuevas generaciones que, bueno, afortunadamente vienen también empujando. Vamos con ello. Adelante, María Gil. Gracias, Esperanza. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras fotos o vuestros vídeos a nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @abriendocampos, en Instagram @abriendocamposclm, en Facebook nos encontrarás como Televisión IGI. Y si no tienes redes sociales, puedes enviarnos tus fotos o tus vídeos a nuestro número de WhatsApp 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag #abriendocampos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Encarna desde allí nos pasa esta foto de su nieta, la nueva ganadera.
A continuación vamos a ver las siguientes imágenes. Isabel desde Ontú nos pasa estas fotos del cactus de su vecina. Y por último, estas fotos. Desde allí, Lucía nos pasa esta foto de esta particular planta. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido, por favor, seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Y así nos marchamos, señoras y señores. Ha sido lo último que teníamos que contarle por esta semana. Ya saben que nos ponemos de inmediato a trabajar para que dentro de 7 días tengan ustedes toda la actualidad del campo en nuestra comarca, la comarca Campos de Llín. Buenas noches, que descansen y feliz semana. Hasta dentro de 7 días. Adiós.